hermanos, el tiempo de espera a unas 5 se le agotó el aceite. Y cuando vino el esposo, que dieron la voz que el esposo estaba, no tuvieron aceite. Aunque ellas le dicen a las otras, danos un poquito. Le dije, pero si le damos, nos vamos a quedar también sin aceite. Entonces, esta enseñanza nos quiere decir que tenemos que tener nuestra lámpara encendida bien siempre con el aceite ¿de quién? De Jesucristo. Del Espíritu Santo. Bueno, vamos a continuar porque esto se puso bien rico. A mí déjenme decirles, los testimonios para mí son más que una predicación. Los testimonios son lo que nosotros estamos viviendo. El mensaje ya uno depende de Dios, lo que predicamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Otros sacan de sus computadoras un mensaje y lo hablan y ya, y no pasó más nada. Pero, como le digo, pero las personas que tienen un testimonio lo han vivido. Y eso es lo que Dios quiere, que uno hable lo que uno ha recibido de él. Amén. Bueno, vamos a continuar ahora. Vamos a cantar un himno, el 439, para agarrarnos un poquito de la escuela sabática. En los planes de Dios a veces, como digo, Dios quiere que nosotros sigamos el plan de Él. A veces el hombre quiere seguir el plan que Él ha trazado. Pero la voluntad de Dios es que nosotros sigamos la voluntad de Él. Entonces, aprovechando el tiempo y que yo sé que el hermano que va a darnos la escuela sabática tiene que sujetarse un poquito al tiempo por culpa nuestra. Pero, ya robaron mi tiempo. Pero bendito el Señor que podemos nosotros aquí ayudarte. Todos estamos, como digo yo, ready para ayudar este momento. Y así podemos avanzar rápido. Vamos a ponernos en pie. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor le suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos
Amén. pueden sentarse. Yo le voy a pedir ahora al hermano William que por favor vamos a prepararnos para que nos ayude con la dirección de la enseñanza escuela sabática. Es la lección 12. Y acabó la Venezuela. Es la lección 12, ¿no? Sí. De Cabot de Venezuela. Yo creo que ya puedes empezar. Porque Buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, estamos en la leccioncita 12, ¿verdad? Dice de Icabod a Ebenezer. De hecho, yo sinceramente no me recuerdo qué es lo que quiere decir esto. Si alguien... Y Cabot es el hijo de Fines, familiar de Eli, era un sacerdote. Ok. Ebenezer. Y Ebenezer significa hasta aquí nos ha ayudado Dios. Bueno, gracias, hermano. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Primera de Samuel 7:9, última parte dice. A ver, vamos a irnos entonces a Samuel. Primera de Samuel 7:9. Sí, pasa. ¿Tienen ya? Sí, Sí. Amén. Sí. Amén. Amén. A ver, ¿quién quiere leer? Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto. Clamó al Señor por Israel y el Señor lo oyó. Y el Señor lo oyó. Amén. Samuel era un sacerdote, ¿no? Dice, Samuel trató de impresionar a Israel sobre el hecho de que ellos mismos tenían algo que hacer para asegurar el favor divino. Debían arrepentirse de sus pecados y alejarse de sus ídolos. Bueno, en estos tiempos el pueblo del Señor estaba prácticamente pobre espiritualmente, ¿no? Ellos venían trayendo prácticamente todo de Egipto y desobedecían mucho al Señor. Dice, eminente desgracia sobre la nación. ¿Mediante qué don se hizo renombrado el fiel Samuel? Vamos a leer entonces 1 Samuel 3, va a ser 19 y 21, ¿verdad? Bueno, voy a leer yo 19, dice. Y Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Así, el 21, así el Señor siguió apareciendo en Silo, porque ahí se manifestaba a Samuel mediante su palabra. Amén. 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 Dice, mientras tanto, aunque Elí, ahí vamos a estar de la otra mano prácticamente, en el otro lado, aunque Elí se hubiera inclinado en humilde sumisión a la amonestación contra su casa, ¿cómo vio Dios la situación? Ahora nos vamos a Eclesiastes 8:11. Eclesiastes. ¿Dónde está Eclesiastes aquí? Después de Proverbios. Despacito de Proverbios. Sí, gracias, hermano. 8:11. Amén. ¿Cómo vio Dios la situación? Dice así la palabra del Señor. Cuando la sentencia sobre un crimen no se ejecuta enseguida, el corazón de los hombres se llena para hacer el mal. Esto está serio, ¿verdad? Esto está así bien serio, hermano. Vamos a tomar una ideita aquí, dice. Elí no llevó los frutos del arrepentimiento verdadero,
confesó su culpa, pero no renunció al pecado. Año tras año el Señor había postergado los castigos con que le amenazaba. Mucho pudo haberse hecho en aquellos años para redimir los fracasos del pasado. Pero el anciano sacerdote no tomó medidas eficaces para corregir los males que estaban contaminando el santuario de Jehová. ¿Qué tenía que hacer Samuel entonces si él prácticamente, si él estaba viendo que se estaba introduciendo cosas malas al santuario? ¿Qué tenía que hacer este sacerdote en ese momento? Porque la palabra del Señor dice que si la sentencia no se ejecuta en el momento, ¿el hombre qué dice? Voy a continuar así. Exactamente. Entonces, el sumo sacerdote, él vio, pero prácticamente él como se atemorizó, ¿verdad? Y él no dijo nada. Él dejó pasar eso. Qué pena, ¿verdad? Claro. Una cosa interesante en eso. Sucede hoy día también. Claro. Estamos hablando de un líder. Pero dejemos al líder tranquilo por el momento. Cuando la palabra nos dice a nosotros que el hombre, cuando confunde la luz con las tinieblas, cuando confunde lo bueno lo llama malo, lo dulce lo llama amargo, y no sabe distinguir el uno y el otro, hay un problema serio. Claro. ¿Okay? Elí, claro, él cuando comenzó bien, ¿okay? Pero por alguna razón u otra dejó que esa posición de sacerdote lo hiciera él menos activo, ¿no? Y creyó que siendo un sacerdote, pues él era indispensable para que Dios obrara. Y se dio cuenta de que no es así cuando el llamamiento fue hecho a Samuel, cuando tenía corta edad. Okay. Exacto. En ese momento todavía él tenía la oportunidad de retener su posición, Claro. okay, pero no lo hizo. Y esa es la problemática que tenemos nosotros. Hoy fecha, esta ¿verdad? inminente desgracia sobre la nación que pasó con Israel está pasando hoy día Hoy, también. ajá, sí. Y estamos hablando en todos los confines y en todos los rangos que puedan haber dentro de un movimiento conciliar. Okay. Cuando nosotros nos creemos que somos indispensables, Dios no está ahí. Ahí ya fallamos, ¿verdad? Ya Dios no está ahí. Okay. Entonces Dios, por amor a nosotros, nos da la oportunidad y envía mensaje tras mensaje tras mensaje. Okay. Y en base a lo que dice en Eclesiastés 8:11, Dios tiene que tomar cartilla en el asunto. ¿Por qué? Porque si el líder es así, los feligreses van a hacer eso más. Claro. Okay. Claro. Okay. O sea, es una cosa, yo no lo entiendo en lo personal, ¿por qué es así? Okay. Pero nuestro corazón está inclinado al mal, porque es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Claro. O sea, es más fácil vagar que trabajar. Sí, porque la Santa Escritura es clara, ¿verdad? ¿Eh? Como dice usted, lo malo, separarlo de lo bueno, ¿verdad? El Señor es bien claro. Gracias, hermano. Entonces dice, las advertencias fueron menospreciadas por el pueblo como lo habían sido por los sacerdotes. Es lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? También los pueblos de las naciones circunvecinas, que no ignoraban las iniquidades abiertamente practicadas en Israel, se envalentonaron aún más en su idolatría y en sus crímenes. Se regó esto. No sentían la culpabilidad de sus pecados como la habrían sentido si los israelitas hubieran preservado su integridad. Pero el día de la retribución se aproximaba. La autoridad de Dios había sido puesta a un lado y su culto descuidado y menospreciado, y se había hecho necesario que él interveniera para sostener el honor de su nombre. No lo hizo. El Señor siempre, ¿verdad? Con su pueblo, batallando, ¿verdad? Sí, la desobediencia. El Señor demanda es obediencia, ¿verdad? Y es lo que prácticamente, pues también en estos días creo que, yo no sé, yo me atrevería a decir que estamos como peor. Así ¿Por es. qué? Porque en aquellos días, hoy tenemos la Biblia, Amén. Así es. tenemos las Santas Escrituras. Y no aprovechamos. Y hay dos casos, para mí hay dos casos, peor todavía de los que estamos empapados y desobedecemos.
Todavía los que no lo abren, bueno, está bien, de acuerdo. Pero no tienen excusa también porque está en la Santa Escritura. Así es. ¿Verdad? O sea, estamos como un poquito peor que ellos. Estamos peor no solamente porque tenemos las escrituras. Ujú. Anteriormente ellos tenían el Torah o tenían todos los Ajá. pergaminos que vienen siendo lo mismo que las Ujú. escrituras. Ujú. La diferencia entre ese tiempo y eso es que ellos no tenían el derramamiento del Espíritu Del Santo Espíritu Santo. y nosotros sí lo tenemos. Ajá. Entonces, aunque no Ujú, tuviéramos sí. las escrituras, Ujú. el Espíritu habla por sí mismo y Claro. habita en Amén. cada uno de nosotros. Ujú. Entonces nosotros cometemos doble pecado Ujú. cuando sabiendo las cosas todavía por Todavía, encima de todo exacto. desobedecemos y Ajá, hacemos sí. lo que Dios no quiere. Haciendo las Así cosas, mismo. ¿verdad? Y rechazamos muchas veces el Espíritu Santo, que es un pecado muy malo. Casi diario, hermano. No puede decir que casi diario rechazamos el Espíritu Santo. Señor, tenga misericordia de verdad. Bueno, pasamos a día lunes. Invocando un símbolo. Invocando un símbolo. ¿Qué imprudente decisión tomó Israel cuando se hallaba en un débil estado espiritual? ¿Y quién fue responsable de esta decisión? Bueno, primera de Samuel 4. Vamos al 4. Vamos a ir un poquitito atrás. 2 y 4 dice. 4, 2 y 4. Hermanitas de Omar. ¿Sí? Los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y Mm, trabándose el combate, Israel fue vencido por los filisteos, muy bien. que hirieron como a 4,000 hombres. Y vuelto el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido el Señor ante los filisteos? Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, para que cuando éste entre en nosotros, nos salve de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron el arca del pacto del Señor Todopoderoso, asentado entre querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finés estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y desobedientes y todavía, ¿verdad? No implorando el nombre de Dios. Bueno, muy bien. Esta expedición, dice, fue emprendida por los israelitas sin haber consultado previamente a Dios. O sea que ellos fueron, tomaron el arca, porque ellos Nadie pensaron fue, ni que un con... sacerdote siquiera. Exacto. Ellos pensaron que con el arca ya van a poder... Y ahí fue su error. Exactamente. Porque ellos vieron los milagros Ujú, cuando fueron, ejemplo, pues Ujú. Jericó, ujú, el arca ujú, por delante, ujú. 7 vueltas, Ujú. y en la última empezaron a trompetear y cayeron los muros, pero era una ordenanza que venía directamente de Jehová. Del Señor. Cuando Ajá. cruzaron el Mar Rojo, el arca también estaba ahí. Ujú. ¿Ok? Y se dejaron llevar también por los recuerdos de lo que había Ujú. pasado, pero se Ujú. olvidaron de aquel que hace el milagro. Claro. O sea, Ajá. y en este caso, cuando se ponen a pelear con los filisteos y se llevan el arca, ¿y qué pasó con mi símbolo? Se olvidaron, Ajá, exacto. se olvidaron. Ajá. Y Dios lo permitió para que ellos se recordaran que el poder no estaba en el arca, Exacto. sino en el que mandó hacer el arca, que es nuestro Dios Exactamente, celestial. el poder de Y Dios. muchas veces nosotros somos Claro. derrotados por eso mismo. Claro. Hay personas de otra religión que usan cualquier artículo Ujú. y dicen, no, yo no sé nada, yo tengo fe en esto, pero no tienen fe en el Dios que hace los Exacto, milagros. vamos entrando como una idolatría ahí, ¿verdad? Ujú. Sí, claro, exacto, gracias hermanito.